Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español conmigo cada jueves. Ya sabes que una vez a la semana, cada jueves, tenemos un nuevo podcast. Y hoy estamos en el podcast número 96. Y hoy os voy a hablar de un tema que sé que a muchas personas les interesa y que pocas veces he hablado. Hablamos de libros para preparar el examen DELE B2, concretamente DELE B2. Pero antes de nada, quiero recordarte que te puedes suscribir al Club Handy Spanish si tu propósito, si tu objetivo es realmente mejorar tu español y hablar el español del día a día. Si lo que quieres es ganar fluidez, saber cómo se habla naturalmente en la calle, ya sabes que te puedes suscribir al club donde vas a tener una programación súper completa para poder mejorar tu español cada semana. Tienes clases de conversación conmigo, clases de gramática conmigo también. Además tienes recursos premium, es decir, te puedes descargar actividades, esquemas. Yo sabéis que explico la gramática de una manera divertida, no me gusta la gramática aburrida. Tengo que decir que amo la gramática, pero también me gusta ver cómo mis estudiantes la aprenden, pues bueno, felices, ¿no? Así que intento siempre hacerla lo más divertida posible, ¿no? Así que bueno, simplemente eso. Tenemos también las clases de gramática, conversación y, como digo, cada semana también tenemos lecturas para poder mejorar nuestro vocabulario y un maravilloso grupo que estoy encantada, en el que podéis hablar. Es un grupo privado de personas que también quieren aprender español y vais a poder hablar, vais a poder comunicaros entre vosotros cada día y hacerme preguntas para que os pueda ayudar durante vuestro aprendizaje. Dicho esto, ahora vamos con la palabra. Como ya sabéis, palabras confusas o palabras 2x1 en todos mis podcasts encontráis, así que en este podcast vamos con un 2x1 y el 2x1 de hoy es la palabra consulta. Muchos estudiantes dicen pregunta y consulta como un sinónimo. Sí, en muchas ocasiones es así. Una consulta quizás suena un poquito más formal cuando queremos decir pregunta. Entonces, consulta puede referirse a una petición de información, ¿no? Una duda, una cuestión, una pregunta. Cuando decimos una pregunta, pues eso, una consulta. Entonces, tengo una consulta, ¿a qué hora empieza la clase? Pues podemos decir, tengo una pregunta, ¿a qué hora empieza la clase? Pero también consulta significa otra cosa, y es que, mamá, ahora no puedo hablar, estoy en la consulta del médico. Entonces, nos referimos a la consulta del médico. Puede ser el lugar donde está la consulta, el lugar donde trabaja el médico, su despacho, su oficina, pero también la consulta como cuando decimos la clase, que es algo que no es tangible, ¿no? Pues lo mismo. La consulta es como también la experiencia que tienes con el médico cuando pues vas y él te pregunta qué síntomas tienes, etcétera. Entonces podemos hablar como la clase, como el lugar físico donde yo estoy dando la clase, pero también la clase como los estudiantes, ¿no? Mi clase es súper guay. Puede ser la clase es muy bonita o la clase es muy dinámica, todo el mundo participa. Pues consulta lo mismo, podemos referirnos al lugar, pero también a la experiencia, digamos, ¿no? Así que este es el 2x1 de hoy. Y ahora vamos con los libros que recomiendo para los exámenes DELE B2. Lo primero, ¿qué son los exámenes DELE? Bueno, a estas alturas me imagino que tú ya sabes lo que significa esto. Pero por si acaso hay alguien que llega hoy y dice, ¿pero de qué estamos hablando? Este es mi primer podcast y no sé de qué hablas, ¿no? Bueno, pues si es tu situación, si es tu primer podcast y no sabes bien qué es esto de los exámenes DELE, tengo un podcast especial hablando de esto, de qué son los exámenes, de cómo se gestionan, de cuánto valen, etcétera, de cuánto cuestan, ¿no? De dinero. Entonces, bueno, os voy a dejar aquí el enlace directo a este podcast en el que os hablo de esto, pero para ser un poco práctica y explicarlo de manera rápida, pues es un diploma de español que demuestra el grado de competencia que tienes, el dominio del español que tienes, y además está certificado por el Instituto Cervantes, ¿de acuerdo? Que entonces, bueno, pues esto sería básicamente lo que sería. Es una manera de acreditar el nivel que tú tienes. Vale, no es el único modelo de certificación que existe.
¿vale? Hay otros también, que también te hablo en otros podcasts, que la diferencia entre este examen, que es el DELE, y otro examen, que es el SIELE, ¿vale? También te voy a dejar aquí el enlace por si quieres consultarlo. Pero hoy vamos a centrarnos en el DLB2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor libro para preparar el DLB2? Pues hoy te voy a hablar de algunos manuales que puedes usar si quieres preparar el examen por tu cuenta, es decir, tú solo desde casa. Pero como sabes, porque yo esto lo suelo decir siempre para que lo tengáis en cuenta, hay una parte que es bastante, vamos a decir, fácil de preparar en casa, por tu cuenta, estudiando, teniendo una rutina, ¿no? Si eres constante, por supuesto. Pero luego hay otra parte que yo siempre aconsejo, sobre todo cuando ya el examen está cerca, pues intentar, si tenéis la posibilidad, porque sé que hay personas que pues no tienen esa opción, pues porque no les viene bien o por cualquier otro motivo, pero si tienes la opción, antes del examen, pues no sé, un mes antes o 2 meses antes, o incluso si estás muy bien preparado, pues una semana o 2 antes, yo te aconsejo que las tareas, sobre todo la tarea de redacción, ¿no? La tarea escrita y la tarea oral, la tarea en la que tienes que hablar, si quieres obtener una muy buena puntuación, yo te aconsejo que la supervise un profesor, es decir, esas dos partes que te las intente evaluar un profesor previamente antes del examen, para tener pues de manera un poco pues más profesional una opinión, ¿no? Sobre todo en esas dos partes, que son un poco las partes que más difícil son de preparar por tu cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ahí. Pero ahora, ¿cuáles son los libros que yo recomiendo, que yo normalmente uso en mis clases para preparar a los alumnos cuando preparo a algunos estudiantes para los exámenes? Bueno, un clásico es la editorial Difusión. A mí la editorial Difusión me gusta bastante. Y este libro, que se llama Las claves del nuevo DLB2, vas a tener todos los enlaces, las imágenes del libro para que veas cómo son, etcétera. Todo esto lo vas a tener en las notas de este episodio, que las dejo aquí. O puedes ir a handyspanish.com/podcast. Si vais a la página web handyspanish.com, abajo en el footer vais a ver podcast. Clica en el podcast y vas a ir directamente a este último podcast número 96. También puedes escribir en Google Handy Spanish Podcast y vas a ir directamente a los podcasts, por si lo ves más fácil de esta manera. Recuerda que Handy Spanish se escribe Handy Spanish, todo junto. Bien, bueno, pues este libro del que te estoy hablando, normalmente es fácil de usar y es práctico porque además tiene 5 temas y incluye un contenido léxico y gramatical, o sea, puedes practicar las dos cosas, así como pues, con ejercicios, ¿no? También tienes ejercicios de expresión oral, también habla de elementos culturales que vienen bien saberlos, pues, sobre todo para poder añadirlos en nuestra redacción, por ejemplo. Cada tema también tiene sus soluciones, o sea, puedes ver las soluciones en el propio libro. Y hay 5 modelos de examen. Esta es la parte que más me gusta porque a mí me parece que es súper importante familiarizarse con los exámenes y cuantos más hagamos, mejor. Entonces, debes tener en cuenta que las actividades de cada uno de los 5 temas que tiene este libro están completamente orientadas al examen, para practicar el examen. Entonces, son actividades generales para practicar algunas partes del examen, pero a mí lo que más me gusta de este libro realmente son los modelos de exámenes que hay, ¿vale? Este libro lo puedes encontrar en Amazon, te dejo también el enlace directo, y cuesta alrededor de unos 20-21 euros, más o menos. Por supuesto, estos precios, todos los precios de los que te voy a hablar hoy pueden cambiar dependiendo del país, dependiendo del momento en el que estás, dependiendo de tu moneda, en fin, ten estos precios como algo un poco orientativo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a hablar de otro libro, que la verdad lo he utilizado menos, pero bueno, quería comentarlo también porque sí que sé de algunos profes que lo utilizan bastante, entonces pues quería también comentároslo. De hecho, muchos estudiantes cuando van a hacer el DELE no solo compran un libro, compran más de un libro. También depende un poco del tiempo que tengan y también depende un poco de lo que quieran ellos pues emplear de su propio tiempo, ¿no? Para el examen. Hay gente que pues durante la semana casi termina un libro, ¿no? Entonces depende mucho de vuestro, pues aparte de vuestro nivel, por supuesto, de cómo pues
como de cómodos, ¿no? Estáis con este tipo de exámenes, aparte del tiempo que empleáis en ello, que también, por supuesto, es importante. Así que bueno, este es un manual, el manual que os voy a hablar ahora, se llama Dale al Dele para el B2, el nivel B2. Hay, por supuesto, de otros niveles también. El otro libro, de las claves del nuevo del B2, también hay más de un libro, ¿vale? O sea, no solamente está para el B2, hay para otros niveles también. En este manual que os contaba ahora, Dale al Dele, en este caso del B2, se puede usar también en clase, ¿vale? Para hacer clases normales en el día a día, con diferentes grupos o de forma individual también. En este caso cuenta con 5 modelos de exámenes, también como antes, estábamos diciendo que había 5 también, y consejos para hacer las diferentes partes del examen pues con éxito, ¿no? Incluye los audios, ¿vale? Que se pueden descargar en MP3 y sus correspondientes transcripciones también las puedes encontrar. Este recurso está hecho por profes que trabajan en el Instituto Cervantes, ¿vale? Entonces, pues eso, también forman para preparar los exámenes de ley. Bueno, consideraba interesante que lo supierais. Este libro yo personalmente lo he usado menos, como te decía antes, pero bueno, pues si quieres alguna otra alternativa, pues puedes comprar el libro en Amazon también, os dejo el enlace para que podáis verlo, y cuesta aproximadamente unos 21 euros, más o menos. El siguiente libro del que te voy a hablar probablemente es uno de los más populares, más conocidos y uno de los que más utilizan los profesores de español para preparar a los alumnos. Este libro es uno naranja, que el nombre es Preparación al DLB2, es un nombre bastante poco creativo, ya sabéis, bastante simple, pero podéis ver también cómo es este libro, la imagen, la portada, en el blog. Ya sabéis que las notas de este episodio las podéis ver en hendispennies/podcast y podcast 96. Ahí vais a tener todos los enlaces y también las imágenes. Bien, este libro es una herramienta que ofrece al alumno la posibilidad de preparar este examen del B2, pero también otros exámenes, también hay otros niveles. Incluye los audios descargables y cuenta con acentos hispanos, acentos en general, de Latinoamérica, de España, ¿de acuerdo? Y cuenta también con 7 modelos de exámenes, a diferencia del otro libro que eran 5, en este caso son 7 modelos de exámenes completos y muy similares a los reales. Además tiene, al final del libro, puedes ver consejos para hacer la prueba, cada una de las pruebas, de manera satisfactoria, que de hecho recomiendo mucho leer esta parte que muchas personas ven al final, o sea, cuando terminan el libro se dan cuenta de que existe esta parte, pero os recomiendo que vayáis al final del libro, antes de empezar a preparar el examen, para ver exactamente qué dice del libro, qué recomienda, porque si no tenéis el apoyo de un profesor que os enseñe cómo funciona este examen, cómo es la estructura, cómo gestionar el examen, el día del examen, cómo organizarte y sobre todo tener una estrategia pues para que puedas hacer el examen de manera muy fácil o de manera cómoda, porque es importante conocer cómo es este examen. Tienes que conocer el examen antes de ir. No es suficiente solo con saber español y tener el nivel, no solo esto, sino que también es necesario pues saber de cuánto tiempo dispones para hacer cada prueba, cómo te vas a organizar, qué prueba te cuesta más a ti personalmente, porque depende de las personas también. Entonces, al final, pues bueno, necesitamos una estrategia, ¿no?, para llevarlo a cabo. Así que si no tienes un profe que te ayude con esta parte, te recomiendo que al menos mires esta parte final del libro de preparación al DLB2, en el que te explica parte por parte qué consejos te da para poder hacer esta parte de la mejor forma posible. Hay una versión que es más actualizada ahora mismo, que os voy a hablar de ella a continuación. Y por si alguien está pensando cuál comprarse de las dos, yo os recomendaría la otra. Ahora os comentaré sobre la otra. Los temas y los textos y las actividades son prácticamente iguales. Muchas personas piensan que son libros diferentes porque me parece que el primer tema no es el mismo que el primer tema del otro libro. Aquí os voy a poner 2 imágenes de los libros que os estoy hablando. Tenemos por una parte el de preparación al DLB2 y por otra parte el de especial DLB2 curso completo. Estos son los 2 nombres de los libros. Son libros, como te digo, que son con los contenidos, o sea, dentro del contenido, los textos, etcétera, son exactamente iguales. La única diferencia es el orden de los temas y creo que el uno de un libro corresponde
al número 5 del otro, algo similar, porque he trabajado bastante con estos libros y me los sé más o menos de memoria, pero como te digo, los textos son iguales. Entonces, comprar los 2 libros, la verdad es que no te los recomiendo porque es que son igual. La parte de dentro, lo que son los exámenes, son prácticamente iguales. Preparación al DLB2, el que os estoy hablando, que es más antiguo, se centra en 7 modelos de exámenes completos especialmente. En el otro, en el que os digo de especial DLB2 curso completo, aquí tienes más. Por eso me gustan más, porque tienes más cosas. Tienes vocabulario enfocado para preparar el DELE, gramática, que también es súper interesante porque tienes unas actividades tipo test para trabajar directamente lo que necesitas para el examen, o sea que está genial, es ir al grano. O sea, a mí me parece que este libro es muy conciso, ¿no? Es como justo lo que necesitas para prepararlo, ni más ni menos. Porque hay algunos libros, como el primero del que os he hablado, ¿no? El de las claves del nuevo DLB2, que está muy bien, pero que a veces siento como que hay algunas actividades que son, pues bueno, que no tienen mucho sentido o que no son tan útiles, ¿no? En todos los libros hay actividades un poco más útiles y otras menos, ¿no? Pero en este en concreto, en el especial del EB2 curso completo, la verdad es que a mí me gusta mucho, es mi favorito, es uno de los que utilizo muchísimo con mis estudiantes y, por supuesto, es uno de los que más recomiendo para preparar el examen. Y recuerda, si estás más o menos preparándote o intentando comprar uno de los dos son de Edelsa, de la editorial Edelsa, bueno, pues ten cuidado porque no quiero que compres algo duplicado, ¿no? Bien, otra de las cosas que caracterizan a estos 2 libros, a los 2, es que las transcripciones de los audios y también las correcciones, las soluciones, que son súper importantes, están en un libro aparte. Es decir, tienes que comprar un libro más pequeño aparte para poder tener esto. Si no, no lo tiene. Eso no me gusta mucho porque tienes que comprar 2 libros, no uno. Obviamente el libro de las soluciones, de las claves que les llaman, pues bueno, es más barato, pero todavía tienes que comprar 2 libros. Y a mí me gusta tenerlo pues todo en el mismo, ¿no? Pero bueno, entiendo también que las transcripciones quizás son más largas y necesitan ir aparte. Pero yo lo vendería junto. Sin embargo, aquí pues lo venden por separado. Pues bueno, pues eso, ya tienes que saber que, por ejemplo, el precio del libro Preparación al DLB2, que es el más antiguo del que te hablo, vale aproximadamente 21 euros. Y puedes, o sea, 21 euros todo junto, ¿vale? Las claves y el libro. Pero el otro, el más nuevo, el especial DLB2 curso completo, en ese caso sí que tienes que comprar los 2 libros por separado y el libro en cuestión para preparar el examen vale alrededor de 21 o 22 euros y el libro de las soluciones y las transcripciones vale pues unos 8 euros, más o menos. Así que en total el libro pues cuesta alrededor de unos 28, 29 euros, más o menos. En este último libro del que te hablaba, que es un poco pues digamos que los mismos modelos de exámenes que el otro libro, pero con más cosas ampliadas, ¿no? Con el vocabulario, con la gramática, que puedes practicarlo. Este libro me gusta también mucho porque no es especialmente grueso ni grande, es bastante ligerito y a mí también eso me gusta. Lo que no me gusta, como te digo, pues que tienes que llevar 2. Si te vas de viaje o vas en el tren, pues tienes que llevar el libro normal y las transcripciones y las claves por otro lado. Pero bueno, otra de las cosas, este libro también tiene los consejos al final, exactamente igual que el otro. O sea, es que es lo otro pero mejorado. O sea, el otro libro pero mejor, para mi gusto. También tienes los MP3 disponibles para escuchar los audios de, pues eso, hispanohablantes. Y además es uno de los más nuevos. De los que son más nuevos estamos hablando del año 2021. Por si alguien está escuchando este podcast en otro momento, pues ya sabéis que estamos hablando de ediciones, ¿no? Y también de precios del año 2021. Así que bueno, estos 2 libros de Edelsa, uno un poco más actualizado que el otro, un poco más completo que el otro, también más caro que el otro, pero me gustan mucho, así que os lo recomiendo. Además, otra de las cosas que a mí me gustan de este último libro, de la versión esta del DL completo, ¿no? Especial DLB2 completo, curso completo, así se llama, es que es a color, tiene mucho color y a mí me gusta. Me gusta ver colores, me gusta ver vida cuando estoy estudiando un libro. Así que bueno, pues eso también por si hay alguna persona que es como yo, pues que lo sepáis, que para esto
que vale la pena saberlo, ¿no? Que es importante, que para estudiar también a veces, pues la parte visual, pues bueno, tiene un papel importante también. Antes de pasar al siguiente libro, quiero recordarte, por si estás un poco perdido o perdida, que hemos hablado hasta el momento de 4 libros, las claves del nuevo DLB2, el segundo libro se llama Dale al DELE, del nivel B2, el tercer libro Preparación al DLB2 y el cuarto especial DLB2 curso completo. Vamos ahora a por el quinto libro y es Objetivo DELE nivel B2, así se llama. Este manual, este libro, está dirigido a alumnos de español como lengua extranjera que quieren preparar el DELE también de nivel B2. Aporta instrucciones, también consejos, así un poco de manera general, para ayudar a hacer el examen y un poco pues saber cómo funcionan las diferentes destrezas, pues la parte oral, la parte escrita, etc. Y otro aspecto que vale la pena destacar de este libro es que incluye cuadros con contenido de léxico y gramatical. En este caso, el libro tiene 6 temas que a su vez están formados por varias unidades temáticas, ¿no? Hay diferentes temáticas de las que nos hablan, de las que podemos aprender vocabulario y tal, y que forman un examen completo, ¿no? al final. Después de cada modelo de examen, porque hay modelos de exámenes, como os digo, se puede ver una sección dedicada a las soluciones que incluyen pues explicaciones y especificaciones de gramática. Esto también es algo que he olvidado decir de los 2 otros libros que me gustaban, que os estaba diciendo antes, y es que el libro que tú compras aparte, con las explicaciones, tienen las claves y las transcripciones. Las transcripciones pues son transcripciones, no tiene más, pero las claves, las soluciones están explicadas súper bien en el otro libro, ¿eh? En este caso estoy hablando del especial DLB2 curso completo. Súper bien explicadas allí estas soluciones. Así que, nada, para que sepáis esto también, que he olvidado decirlo antes. Bueno, volvemos al objetivo del nivel B2. Bueno, pues eso, incluye un CD. No sé si ahora mismo tendréis disponible también los MP3. Yo lo conozco con CD, porque tampoco es nuevo este libro, entonces pues quizás no lo tenga, no lo sé. Dependerá quizás de dónde lo compres o de la versión, lo actualizada que esté. Y pues bueno, las soluciones se pueden encontrar y las transcripciones al final del libro, cosa que no tenéis que comprar otro libro además de este, así que genial. El libro lo puedes comprar también en Amazon o en cualquier librería pues de tu zona, me imagino, y cuesta alrededor de unos 24 o 25 euros con los audios y las transcripciones, hablo, ¿eh? Cuidado, porque a veces podéis encontrar algunas versiones de libros que incluyen la transcripción y otros que no, y a veces es el mismo libro pero con o sin transcripciones, y es un poco frustrante porque a veces no lo sabemos y pensamos, este es más barato y tiene la misma portada, es igual. Cuidado, porque es más barato porque no tiene las transcripciones. Así que hay veces que hay versiones de libros que son más baratas porque no venden este libro con las transcripciones, y si quieres ese libro con las transcripciones pues tienes que pagar un poquito más. Os lo digo porque alguna vez a algún estudiante le ha pasado esto. Vamos ahora con otro de los libros, que es el último y creo que es, si no el más nuevo, uno de los más nuevos, ¿de acuerdo? Y este se llama Cronómetro B2, el Cronómetro B2. Es de la editorial Edinumen y, es un libro que facilita pues el aprendizaje del examen que te estoy comentando, del B2, por supuesto, porque además de que está súper actualizado, porque es uno de los últimos que han sacado, pues tiene también 4 modelos de exámenes que reflejan también pues las últimas modificaciones. Como te digo, está muy actualizado. Puedes encontrar además de varios niveles, no solo del B2. Y este libro se basa en informar sobre el examen y ofrecer modelos de examen y consejos para hacer el examen en cuestión. Es uno, como te digo, de los más actuales. En este caso, para los amantes del color, tengo una mala noticia, y es que no tiene color. Es un libro para hacer actividades, etcétera, y bueno, no tiene ese color que tiene el otro. Si para ti no es muy importante, pues ya está. Es un libro bastante denso, pero muy completo también, y cuesta alrededor de unos 19-20 euros aproximadamente, ¿vale? También os dejo el enlace para que podáis leer más sobre este libro en donde lo podáis comprar, ¿vale?
Y bueno, también os dejo aquí, como os he dicho, los enlaces a los otros podcasts que hablaban sobre el DELE y la diferencia entre el examen DELE y SIELE. Bueno, no sé si estás preparando el examen, si te lo estás planteando quizás, o si es algo que tienes en la cabeza pero que no lo tienes muy claro. Cuéntamelo que yo lo quiero saber, cuéntamelo en los comentarios, cuéntamelo, pues puedes hacerlo desde mi página web en el podcast 96, hendyspanish.com, abajo del todo, en el footer, clicas y vas a podcast y vas al número 96 y me cuentas qué. ¿Lo has preparado? ¿No lo has preparado? ¿Has hecho el examen? ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué libros tienes? ¿Qué libros estás pensando comprar? No sé, cuéntame porque ya sabéis que a mí me encanta saber también vuestra opinión, porque yo tengo mi opinión como profesora, pero me gusta saber la opinión de los estudiantes y también estudiantes que quizás han preparado el examen solos, ¿no? Así que esto también sirve para ayudar a otras personas que pues van a empezar el camino que probablemente pues tú ya has hecho o estás en ello. Así que hasta aquí el episodio de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox o iVoox, como decimos en España. Gracias por seguirme en Spotify y también gracias por escuchar este podcast cada semana. Recuerda que vamos a tener una pausa en los directos de Instagram. Ya sabes que todos los martes a las 8 hacemos una clase en directo en Instagram que es completamente gratuita para todos, pero en el mes de agosto estamos dejando esto un poquito de lado, lo estamos pausando y lo que vamos a hacer es regresar con mucha más fuerza la semana que viene, día 7 de septiembre. Te veo el día 7 de septiembre, martes a las 8 en Instagram, para darnos la bienvenida y contarnos qué tal han ido nuestras vacaciones. Y con esto me despido, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. ¡Chao!